Dios les bendiga, queridos hermanos. Nos encontramos en un nuevo video y el día de hoy les traemos un debate. Vamos a debatir si el bautismo, si existe el bautismo de niños. Ese será el debate, ¿verdad? En la posición tendremos a laico Arturo, ¿verdad? Muñoz, y en mi posición, ¿verdad? Está César Moncada, ¿verdad? Yo soy apologista y evangelista, ¿verdad? Evangélico. Entonces, tendremos la postura, él tendrá la postura de defender que no existe, fíjense bien, el bautismo, yo tendré la postura de defender que no existe el bautismo de niños y él tendrá la postura de mostrar que sí existe. Ese será el debate el día de hoy, pero parece que nuestro moderador se acaba de desconectar a Arturo, no sé, pero vamos a, para que no haya atraso, vamos a esperar que él se conecte, pero si no él se puede conectar, pues ya empezamos y vamos a poner un cronómetro porque ya no hay de otra, ya estamos sobre el tiempo, ¿me entiendes? Entonces, déjame buscar y vamos a ver si ponemos un cronómetro. Y bueno, disculpen los hermanos, ¿verdad? Que se vayan a conectar. Vamos a poner el cronómetro porque ya no nos queda de otra, ¿verdad? Si no se conecta el moderador, vamos a empezar sin él. No nos queda de otra. A menos que bueno, ya estamos en vivo, ya no podemos, como ves, bueno, muchísimas gracias a las personas que van a estar presentes en este debate el día de hoy. Le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por darnos la oportunidad de tratar de, ¿verdad?, de bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El día de hoy, muchísimas gracias a todas las personas. Bueno, ya vino nuestro moderador. Luis, ¿estás listo? Voy a darle paso al moderador Luis Hernández para que nos dé paso. Adelante. Bueno, Luis Hernández, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros aquí. Laico Arturo Muñoz, bendiciones para ustedes. Bueno, ustedes presentan, le voy a dar el pase ya, ¿verdad? A Luis Hernández para que pudiera moderar el debate. Sigue el paso, por favor. Muy bien, ¿podemos comenzar ya? Les recuerdo, participantes, que es mi primera vez moderando, entonces así que, por favor, voy a ser parcial con los dos. No voy a permitir las ofensas, la primera ofensa de cualquier parte u otra, yo me salgo del debate, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, comenzamos con un minuto de presentación. No sé quién es el invitado el día de hoy. ¿Quién es el invitado de hoy? ¿O quién va a iniciar con la primera presentación? Falta solamente que se presente Arturo Muñoz, porque yo, como soy el dueño del canal, ya me presenté. Excelente, preséntate, Arturo. Tienes un minuto para poderte presentar. Bien, hermanos, muy buenas tardes. Les saluda Arturo Muñoz de Lima, Perú. El día de hoy voy a defender la postura
que nuestros que nuestros hermanos cristianos católicos durante el primer siglo y por más de 2000 años se ha venido defendiendo el bautismo de infantes. En esta oportunidad le voy a brindar citas bíblicas, ¿verdad? Voy a brindarle histórico y patrístico, ¿verdad? Para que cada hermano cristiano pueda defender su fe contra cualquier adversidades y pues vientos de corrientes que no corresponden a la sana doctrina. Muchísimas gracias. Disculpa, Adelante. así mismo pido al dueño del canal que se pueda retransmitir por Huella Católica, ¿verdad? Con el mismo título, ¿sí? Listo. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? 15 minutos de exposición, ¿verdad, César? ¿Quién inicia? Adelante, César, tienes la palabra. Bueno, empiezo con mis 15 minutos. Bueno, mis primeros 15 minutos de exposición. Es importante entender lo que yo voy a explicar el día de hoy. Y lo primero que voy a hacer, únicamente hacer una pequeña exposición, queridos hermanos, el día de hoy. Les voy a explicar por qué el bautismo de niños no es bíblico y por qué no se debe practicar. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque de esta manera nosotros vamos a poder entender por qué el bautismo de niños está mal. Fíjense bien, no va a quedar ninguna, con la simple exposición que le voy a dar el día de hoy, no les va a quedar ningún margen de duda que no existe el bautismo de niños. Bueno, vamos a empezar primeramente, ¿verdad? Como yo le había dicho a Arturo, que si tenía alguna fotografía la podía compartir, ¿verdad? Si él no tiene, pues yo sí tengo fotografía que compartir. Entonces, vamos a tratar de compartir, ¿verdad? Y para ello voy a irme directamente, ¿verdad? A esta fotografía. Vamos a ver esta fotografía. Desde esta fotografía vamos a hacer una exposición. Fíjense bien. Y aquí les vamos a explicar exactamente por qué el bautismo de niños es totalmente antibíblico. Y esto no lo digo yo por molestar, ¿verdad? Ni porque a mí me lo inventé yo. No. Esto lo hacemos porque realmente lo que dice la Sagrada Escritura es muy diferente, ¿verdad? A lo que dice las personas, ¿verdad? Entonces déjenme explicarlos, a ver si los podemos poner un poquito, ¿verdad? Y vamos ahí, a ver si se está viendo bien. No sé si se está viendo bien en la pantalla, pero bueno, lo más importante es de que ustedes entiendan. Vamos a ver, dice Romanos capítulo 6, versículo 4, queridos hermanos, dice así, porque somos sepultados juntamente con él, fíjense bien, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Ahora, ¿qué significa el bautismo? El bautismo, señores, es una representación, fíjense bien, esto es importante que ustedes lo entiendan, es una representación de muerte y resurrección en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que no hay dos bautismos, es un solo bautismo el que hay. Como ustedes lo pueden ver en la pantalla, Efesios capítulo 4, versículo del 4 al 5, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Importante que ustedes tienen, dice que fuiste llamado en una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo. Fíjense bien. En esta vocación podemos ver que la persona tiene que tener fe para recibir el bautismo, ¿verdad? Como dice Hechos capítulo 2, versículo 38, ¿verdad? Arrepentidos y bautizados, ¿verdad? Y recibiréis el Espíritu Santo. Entonces, esto que estamos diciendo aquí el día de hoy, les vamos a explicar para que ustedes entiendan lo que es el bautismo. El bautismo es una simbología que nosotros hacemos, pero no son dos bautismos, es uno solo.
básicamente el bautismo se da espiritualmente. Pero ¿cómo, César, eso se da espiritualmente? Bueno, básicamente la resurrección, cuando nosotros metemos al hombre adentro del agua, es una simbología de muerte, y cuando sale es una simbología de resurrección. ¿Dónde dice eso, César? Bueno, porque somos sepultados juntamente con él, fíjense bien, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es únicamente estamos haciendo público el bautismo. ¿Y dónde se da el bautismo, César? El bautismo es espiritual. ¿Dónde está eso? Está en Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento. Importante esto que lo escuchen, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. O sea, básicamente lo único que hacemos nosotros es publicar el bautismo que se da espiritualmente en el Espíritu Santo, no es en el agua. ¿Qué significa esto? Que fíjense bien, ese lavamiento espiritual se da espiritualmente y nosotros lo hacemos público. De la manera que nosotros lo hacemos público, únicamente se da espiritualmente, pero nosotros lo hacemos público. O sea, es el mismo bautismo, para que ustedes me entiendan, para que no se enreden. Entonces, ahí es donde está la confusión de que hay, ¿verdad?, de que son 2 o 3 bautismos, que no son 2 o 3 bautismos. Claramente la Biblia nos dice, ¿verdad?, que es un solo bautismo. Efesios capítulo 4, versículo del 4 al 5. Es un solo bautismo, ¿verdad? No son 2, no son 3. Y tampoco es ilógico que se bautice un niño. ¿Por qué? Porque un niño no se puede arrepentir de los pecados. Entonces, una de los requisitos para bautizarse es tener fe, porque de otra manera esa persona no puede hacer un compromiso de vida ni hacer pública la conversión. Ahora, esa simbología que nosotros hacemos en muerte y resurrección en Cristo Jesús no lo dice César Moncada, no lo inventé yo, esto lo dice las Sagradas Escrituras. Y fíjense bien lo que les voy a explicar, ¿verdad? Dice, y vosotros, Colosenses capítulo 2, versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. O sea, nos perdona todos los pecados cuando nosotros, ¿verdad?, venimos a bautizarnos, ¿verdad?, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, del 13, del Colosenses capítulo 2, del versículo 12, sepultados con él el bautismo en el cual también fuiste resucitados con él mediante la fe. O sea, esto se hace mediante la fe. Espiritualmente una persona se pudo haber bautizado y hacer pública su conversión, pero si él no ha tenido fe y no ha creído en el Señor y no se ha arrepentido de sus pecados, pues su bautismo simplemente lo hizo público, hizo el compromiso, pero no ha recibido el bautismo. Entonces, para recibir el bautismo, que es espiritual y que nosotros lo hacemos público cuando vamos a las aguas, por eso debe ser dentro de las aguas, no puede ser con chorritos de agua. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un sacramento en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no es que el agua limpia pecados. ¿Por qué? Porque el mismo Tito capítulo 3 versículo 5 nos dice que la regeneración y la renovación es en el Espíritu Santo. Entonces, Efesios capítulo 4 el versículo 5 dice que esa es la vocación de la esperanza. Fíjense bien, una fe y un solo bautismo. Entonces, ya Romanos capítulo 6 versículo 4 nos habla que nosotros andemos en una nueva vida. Entonces, por lo tanto, fíjense bien, la descripción del bautismo es únicamente para adultos. Ahora, hay otro punto que nosotros debemos apuntar aquí el día de hoy, y esto sí es importante que ustedes lo entiendan. Fíjense bien, esto del bautismo debe quedar bien claro. En el Colosenses capítulo 2 versículo 13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y la incursión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados. Entonces, ese lavamiento de pecados es espiritual. No es que usted va al agua y el agua mágica, un agua llena de microbios, lo va a limpiar de pecados. Eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Tampoco puede perdonar los pecados a un bebé, ¿verdad? Porque la capacidad de
verdad, que tiene el ser humano, el libre albedrío que tiene el ser humano, la capacidad de entendimiento del bien y del mal, te hace culpable delante de Dios. ¿Por qué? Porque no se le puede perdonar a un pecado, a los pecados a un bebé, porque el bebé no tiene la capacidad de conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, ahora, ¿por qué dice que hay, y con eso no estoy negando que la carne viene juntamente con el pecado? Un bebé puede venir inclinado al pecado, pero la lógica del catolicismo es totalmente absurda. ¿Por qué? Porque si limpiaran los pecados, como ellos dicen, el bautismo, entonces ya los bebés no harían travesuras o no vinieran inclinados a hacer cosas malas, ¿verdad? Como un bebé que golpea a otro bebé, y tal vez lo consideramos más una travesura, porque su incapacidad de reconocimiento del bien y del mal no le permite tener culpabilidad. Entonces, dentro de lo que nosotros estamos exponiendo el día de hoy, fíjense bien, es importante que ustedes entiendan todos estos puntos, porque de esa manera no nos vamos a salir de las escrituras. Ahora, el Tito capítulo 3, versículo 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, o sea, nos salvó no por obras de justicia. Ahora, ¿es una obra de justicia? Claro que sí. Es una obra de justicia cuando yo voy al agua, que estoy haciendo pública mi conversión al Señor, hago público, y esto lo dice las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Claramente, en Romanos capítulo 6, versículo 4, que nosotros estamos haciendo un compromiso de una nueva vida. Eso es lo que hacemos. Entonces, es una simbología de que cuando yo voy adentro del agua y me meten adentro del agua, como ustedes pueden ver en el dibujo, ¿verdad? Esa simbología de la muerte, y cuando lo saco del agua es resurrección en Cristo Jesús. Esto es lo que significa el bautismo. Por otro lado, no existe ni un solo versículo de la Biblia, ni uno solo. Y mi amigo va a tener el día de hoy, tiene la carga de la prueba, fíjense bien, la carga de la prueba de demostrar que el bautismo de niños fue practicado por los apóstoles, porque no existe ni un solo mandamiento, no existe nunca que haya hablado ni un solo ejemplo de bautismo de niños en la Biblia. Ni uno solo, ni uno. Y lo reto a que me desmienta, ¿verdad? En su exposición, que me desmienta dónde hay algún ejemplo de bautismo en las Escrituras. No hay. Y la Biblia me dice que yo no tengo que ir más allá de lo que está escrito. Entonces, claramente, ¿verdad? Lo que yo estoy exponiendo el día de hoy, no lo estoy haciendo para molestar a las personas, sino porque realmente lo que estamos exponiendo el día de hoy tiene mucho sentido. No es que yo, bueno, es que a mí no me gusta, a mí me gusta molestar al catolicismo. No, señor. No se trata que a mí me guste o no me guste. Se trata de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, si él dice que existe el bautismo de niños, tiene la carga de la prueba de demostrar que existe. ¿Verdad? No, yo no tengo que demostrar exactamente lo contrario. No, señor. Él tiene que demostrar que en realidad existe el bautismo. ¿Por qué? Porque si yo digo que algo existe, los negativos no me dicen, ¿dónde dice la Biblia que no puedo bautizar niños? Eso es una falacia. Falacia de la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque si usted enseña la doctrina, usted es el que tiene la carga de la prueba de mostrar. Si yo le digo a usted, demuéstreme dónde dice la Biblia que yo no debo bautizar animales, entonces la Biblia no dice eso, los negativos no se prueban. Si usted enseña una doctrina, usted tiene la carga de la prueba de demostrarla, ¿verdad? Entonces, claramente la Biblia no nos permite a nosotros bautizar ningún bebé. ¿Por qué? Porque se necesita la fe. Y ustedes pueden seguir, irse ¿verdad? Claramente en Hechos capítulo 2, versículo 38, claramente, que dice así. Pedro les dijo... Perdón, César, tienes 2 minutos de tiempo. Muchas gracias. Bueno, dice claramente, Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentidos, bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, o sea, para la siguiente generación, ¿verdad? Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor llamare. Entonces, claramente sí podemos ver, ¿verdad? Claramente sí podemos ver que el bautismo es únicamente para adultos. No hay bautismo de niños. No existe ni una sola parte de la Biblia donde nos pueda demostrar a nosotros, ¿verdad?, de que el bautismo de niños
es bíblico. Ahora, ¿me podría decir que algún padre de la iglesia ha mencionado? Sí, lo han mencionado, pero la palabra de un padre de la iglesia no puede estar por encima de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Porque pues si mi amigo toca a los padres de la iglesia, pues hay muchos padres de la iglesia que están en contra también del bautismo de los niños. Por si no lo sabía mi amigo, también hay padres de la iglesia que están en contra. Así es que bueno, simplemente le estoy haciendo una advertencia, ¿verdad? Una pequeña advertencia. Si se quiere por ese lado, vamos, yo le bailo al son que él quiera. Entonces, claramente, cuando una persona se convierte al Señor, fíjense bien, la renovación y todo esto es dado espiritualmente. Renovación y regeneración espiritual, únicamente para personas adultas. Un minuto. Entonces, claramente, hermanitos, el día de hoy les estoy demostrando, ¿verdad?, que el bautismo de niños simplemente no existe. Simplemente es algo que se inventó la Iglesia Católica para sacarle dinero a la gente. Fíjense bien. Y esto sí los pongo yo porque tampoco existe ninguna sola prueba sobre el bautismo de Se niños. acabó el tiempo, mi estimado César. Bueno, muchas gracias. Ahora que hemos escuchado la argumentación de César Moncada, vamos a escuchar los 10 minutos de refutación de laico Arturo. Entonces vamos a escuchar a este amigo católico. 15 minutos de exposición. Sí, que se me cuente de cero, por favor. Esa exposición. Claro. Son 15 minutos entonces, ¿verdad? Exposición. Excelente. Entonces son 15 minutos de exposición del laico Arturo. Excelente. Y adelante, solo déjenme adelante, pues. Listo, amados hermanos. En muchas oportunidades el cristiano católico se ha preguntado ¿por qué existe el bautismo? ¿Para qué existe el bautismo? Bueno, en esta tarde, hermanos, vamos a iluminar a los hermanos cristianos católicos y los que no creen tampoco en el bautismo de infantes. El día de hoy van a salir iluminados. En la cita bíblica de San Mateo, capítulo 3, versículo 3 y 17, dice: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él, ¿verdad? O sea, Jesús se acercó a San Juan, ¿verdad?, para que sea bautizado, ¿verdad? Recordando que ese bautizo era para perdón de pecados. Escuchen bien, ese bautismo era para perdón de pecados. Juan le dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? ¿Verdad? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumpla toda justicia. Amados hermanos, esto es muy importante que ustedes lo escuchen, que se cumpla toda justicia. Entonces le dejó, ¿verdad? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió diciendo hacia Cristo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, nosotros podemos ver claramente, hermanos, que ¿por qué se hace nos hacemos la pregunta, el por qué se tiene que cumplir toda justicia? ¿Verdad? ¿Es que acaso el niño tiene pecado? Cristo tampoco tuvo pecado, pero se bautizó. Si por ahí va la dirección del hermano aquí, del cual hizo su exposición. Ahora, vayamos a una segunda parte, ¿sí? ¿Qué pasa, hermanos, si no me bautizo? ¿Qué pasa si no me bautizo y yo espero a ser grande, verdad? La misma palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 7, versículo 29, ¿sí? Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose en el bautismo de Juan. Este es muy importante, porque en el siguiente versículo dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon, ¿verdad?, los designios de Dios respecto a sí mismo, no siendo bautizados, ¿sí? Vemos nosotros, hermanos, que también San Pablo nos dice en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 8, 9 y 11, dice, mirad que nadie los engañe
¿verdad? Por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Muchas personas dicen, pero es que no existe el bautismo de infantes. Escuchen bien la palabra de Dios, lo que te dice el día de hoy, conforme a lo rudimentario del mundo y no según lo de Cristo. Escuchemos esto, porque en él, o sea, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en Cristo habita la plenitud. Si Cristo se bautizó no teniendo pecados, salta la pregunta, entonces, ¿el bebé debe ser bautizado así tenga pecados? Esa es la primera interrogante. Ahora, en Colosenses capítulo 9, 11, ¿verdad? Dice, en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y acá viene lo más interesante. O sea, habla efectivamente una circuncisión, ¿verdad? No carnal, sino espiritual en el Nuevo Testamento. En el 12 dice, sepultados con él en el bautismo, en él fuiste también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. O sea, esto habla claramente que nosotros somos sepultados con Cristo mediante el bautismo, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que ver claramente qué es la circuncisión. Nos tenemos que remontar en el Antiguo Testamento. Vayamos al libro del Génesis capítulo 17, versículo 7. Y esto es muy fundamental, hermano, muy fundamental que puedan escucharlo. Bien, y se establecerá mi pacto entre mí y tú, tu descendencia, después de ti y tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. O sea, acá hay un pacto. ¿Para qué es ese pacto? Para que el Dios sea nuestro Dios, para ti y tu descendencia. Escuchen bien esto, para ti y tu descendencia, ¿sí? Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la que morarás, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Fíjese bien claro, el 9 dice, de nuevo Dios Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Este pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidados pues en la carne por vuestro perjuicio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, ¿sí? Y de edad de 8 días será circuncidado, escuchen bien, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero. Entonces, nosotros vemos claramente que hay un pacto entre él, la descendencia. ¿Para qué es ese pacto? Para que Dios sea el Dios que haga ese pacto. Está clarísimo, ¿verdad? Ahora, vayamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pedro dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de nosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Génesis 17, 7 nos habla de esa misma promesa, ese mismo pacto, ¿verdad? Habla de su descendencia. ¡Wow! Interesante, ¿verdad? Ahora, nuestro amigo quizás va a tener la opción de decir, pero es que solamente era para el adulto, porque el adulto solamente cree. Efectivamente, ese bautismo era para la persona, para el jefe de familia, el cual va a creer. Hechos 16, 31, 32 y 33. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, efectivamente, y serás salvo tú solo. Así dice la palabra, no dice así la palabra de Dios. Serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? ¿Eso qué involucra? Involucra niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, qué sé yo, sirvientes, lo que hay ahí. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, ¿verdad? A todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó los pies y heridas, y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Él y todos los suyos. Ahora, la objeción es acá. Lo que pasa es que nosotros, los cristianos evangélicos, no necesitamos el bautismo de infantes. Nosotros lo presentamos al Señor. Y esto es bíblico. Acá está la palabra de Dios. Sí, a ver, vamos a ver si eso es bíblico, en la presentación, ¿verdad? Y la voy a recordar porque no lo dijo, y es muy raro, y lo digo de manera general
porque muchos hermanitos lo presentan. Lucas 2, 21 al 22 dice, cumplidos los 8 días, ¿verdad? Circuncidado el niño, le pusieron por nombre el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuera concebido. Y cumpliendo los días de la purificación conforme a la ley, lo trajeron a Jerusalén para presentarlos. Hermanos, no se dejen engañar, porque el día de hoy le estoy dando una catequesis a los hermanos que están aquí presentes y a los hermanos que nos escuchan. Cuando el hermano no cristiano católico te dice que nosotros le presentamos al niño, eso es en el Antiguo Testamento, porque es conforme a la ley de Moisés, ¿verdad? Ahora, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, es un solo cuerpo, ¿verdad? Ahí nos habla que el cuerpo es Cristo, y si recibimos el Espíritu Santo por medio del bautismo, nos hacemos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, ahora nosotros vamos al punto en que ¿cómo nos acercamos a Cristo? Vayamos al libro de Gálatas capítulo 3 versículo 27, ¿verdad? Ay, Dios mío, hasta que me llamó. Sí, Gálatas capítulo 3 versículo 27 dice, porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amados hermanos, ¿usted cree que Satanás va a querer que su niño sea revestido en Cristo? Escuche bien, cuando el niño es bautizado y revestido en Cristo. ¿Acaso Satanás querrá eso? Pongan la lupa ahí. No hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay ni varón ni mujer, porque todos, dos veces todos vosotros sois en Cristo. Cuando un niño es bautizado, es en Cristo, es revestido de Cristo. ¿Satanás querrá eso? Pongan la lupa ahí. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham y herederos de la promesa. ¿Cómo? ¿Qué promesa? Génesis 17:7. Todo es una recompilación, hermanos. Bien, ahora, por tiempo, vayamos al libro de Romanos capítulo 3, versículos 6 y 3, donde nos dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, ¿verdad? Está muy claro. Porque todos somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andamos en vida nueva. Todo el que es bautizado en Cristo es resucitado en Cristo. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 1, 2 y 3 nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis lo que nuestros padres todos anduvieron bajo la nube, todos bajo la nube, y todos pasaron el mar. Versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Versículo 3, y todos comieron del mismo alimento espiritual, todos. No, acá no dice menos los niños, ¿verdad? No dice, no, los niños no, esperen que crean, esperen que crezcan. Bueno, vamos a ver lo que le dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por lo tanto, id y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Ahora, nosotros vemos que en el libro de Primera de Pedro, sí, y algo muy clarito acá, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20 y 21, dice, los que en otros tiempos desobedecieron cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, ¿sí? En la cual pocas personas, es decir, solo 8, fueron salvados por agua. Escuchen bien, hermanos, y veamos si es que Cristo o el demonio quiere salvar. El bautismo que corresponde a esto ahora os salva. Escuchen bien, el bautismo que corresponde a esto ahora os salva. ¿Es que acaso de repente Satanás se va a presentar así como Satanás, como no, sus cachos de fuego, y va a decir, yo soy don Satanás y no tienen que bautizar? ¿Se presentará así? ¿O se presentará como un corderito, verdad, con saco y corbata y dirá, el bautismo de infantes no es bíblico, este bautismo no... ¿Cómo se presentará el demonio para persuadir, para que no sea linaje de Cristo, para que no sea revestido de Cristo? ¿Cómo se presentará? ¿Verdad que sí? Ahora, para poder ya concluir y finalizar, ¿verdad?
yo dije que iba a entregar un poco de patrística, porque el cristiano católico tiene como fundamento, ¿verdad? La tradición, las sagradas escrituras, ¿verdad? Nosotros vemos que en el libro, ¿y por qué hago esta referencia? Porque esto ya desde muchísimo antes, desde los primeros siglos, ¿sí? San Irineo, ¿verdad? En el 2 minutos, César. 2 minutos, laico. En el año 140, 205 dice, ¿verdad? Contra las herejías, libro 2, capítulo 2, que lo pueden buscar los hermanos cristianos católicos. Jesucristo vino a salvar a todos los que por su medio nacen de nuevo para Dios, los infantes, los niños, los adolescentes, los viejos, todos. San Irineo, contra las herejías, libro 2, capítulo 2. Búsquenlo, hermanos, búsquenlo. Orígenes, en el año 180, ¿verdad? Afirmó que el bautismo fue instituido por los apóstoles. Ahora, en el concilio de Cartago, año 253, ¿verdad? Se ordena que se bauticen a los niños. ¿Por qué ustedes creen que se ordene que se bauticen a los niños, amados hermanos? Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 3, versículo 27 está. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, si tú bautizas se acabó a tu bebé, tu tiempo. Me falta. Pero bueno, me falta. Ya se cumplió tu tiempo. Sí, adelante, continúa, César, continúa. Párame el tiempo porque me has quitado tiempo, pero bueno, en fin, ya no. Bueno. El moderador es el que tiene los tiempos, no yo. ¿Viste? Él dijo que había terminado tu tiempo, ¿verdad? No me calumnies, por favor. No, yo le estoy diciendo al moderador. Yo no he dicho a ti nada de César Moncada. Le he dicho al moderador, le enseñé mi teléfono, y me dijo después continúa, pero bueno, en fin, ya. Que termine ya. Adelante. Entonces, siguen 10 minutos de refusión de cada quien. Inicia César Moncada con los 10 minutos. Tienes 10 minutos para refutar y que empiece esto. Adelante. Bueno, empiezo. Claramente, ¿verdad? Lo que he puesto Arturo aquí no nos demostró ni un solo versículo de la Biblia donde dijera que hay bautismo de niños, o donde diga, fíjate bien, donde diga el Señor Jesucristo, ustedes tienen que ir a bautizar niños. No existe ni ese mandamiento. Los versículos que él ha utilizado simplemente están sacados de contexto. Fíjate bien lo que te voy a explicar. ¿Y esto por qué? Porque en la exposición te lo expliqué. Claramente tú tenías que mostrar alguna parte bíblica donde hubiera un ejemplo de bautismo de niño o existiera algún bautismo de bebés, pero no existe en la Biblia eso, no está en la Biblia. Tampoco está en la historia. Eso es totalmente justo. L. González nos dice claramente que no existe pruebas de bautismo de niños, ¿verdad? En su libro La historia del cristianismo nos dice claramente, miren, nos dice claramente que no hay bautismo de niños. No hay ni una sola prueba. Eso es totalmente falso, ¿verdad? Entonces, primeramente lo aclaro para que ustedes se den cuenta, ¿verdad? Que eso es totalmente falso. No hay, eso es un espurio que han hecho los católicos. Han simplemente adulterado las citas de los. Bueno, de repente Agustín sí aceptaba, creo, gustaba el bautismo de los niños, Agustín de Hipona, pero de los otros padres de la iglesia simplemente no aceptan el bautismo de los niños. Hablan únicamente, incluso el credo apóstol, supuestamente del año 150, nos habla a nosotros de un bautismo de adultos, no habla de bautismo de niños. Entonces no hay pruebas. Ahora, vamos a tocar algunos pasajes bíblicos que él tocó, porque eso sí lo vamos a mentir, ¿verdad? Dice que serás salvo tú y tu casa, mira, y que dice que allá hay bautismo de niños. Primeramente te voy a poder explicar así un poco rapidito qué es lo que quiere decir ahí, ¿verdad? Había una ley judía que se daba en aquellos tiempos. Yo sé que Arturo, que tú no sabes esto, en aquellos tiempos que los carceleros que dejaban escapar los prisioneros tenían, fíjate bien, eran ejecutados ellos y su familia. Entonces el carcelero básicamente lo que hace es quererse quitar la vida. Entonces cuando le dice serás salvo tú y tu familia, era de la ley que a él lo condenaba,
porque él podía tener una muerte gloriosa a matarse él mismo. Por eso le dice, porque Pablo y Silas estaban presos, solamente para que me entiendas. Entonces, dentro de la ley judía, decía que si tú dejabas como carcelero, dejabas escapar los prisioneros, tenías que ser asesinado tú y tu familia por sospecha. Fíjate bien, aprendiste algo nuevo, Muñoz, el día de hoy. Mira, entonces, cuando dice el Señor, no es que te está prometiendo que va a salvar a toda tu familia, porque Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Entonces, claramente, la salvación es individual, no es una salvación grupal. Entonces, ahí totalmente estás equivocado, estás contradiciendo el mismo catecismo católico, porque los católicos tampoco creen eso. Así que estás refutado en eso también. Ahora dice que todos anduvieron bajo la nube y que fueron bautizados. Señor, pero ahí tienes no 3 está hablando del minutos. bautismo de niños. De niño, faltan 5 minutos todavía. Aquí llevo el tiempo yo también. ¿Verdad? Entonces, tienes que tener un poco más de cuidado, Luis Hernández, con el tiempo, ¿verdad? Porque no me va a dar 5 minutos, es ridículo eso. Entonces, bueno, si no estoy obligado a poner el tiempo, ¿verdad? Tienes que fijarte bien en el tiempo. Entonces, mira, dice, todos anduvieron bajo la nube. Ahora, Mateo 28:19 dice, id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo le pregunto a ustedes, ¿se puede hacer discípulo a un niño? Claro que no, no se puede hacer discípulo a un niño. Eso es totalmente absurdo. Los niños no se pueden hacer discípulos. Ahora, hay un versículo que yo sé que lo va a tocar en su refutación y bueno, por el tiempo yo se lo voy a explicar el día de hoy, que es Hechos capítulo 2, versículo 8. Yo sé que lo va de versículo 38. Él va a utilizar este argumento que es el que él utiliza, ¿verdad? Algún sacerdote católico por ahí, pero ese se lo voy a refutar antes de que lo diga. Dice Hechos 2:38, les dijo, arrepentidos, bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos. Entonces, ahí dice que también para los hijos. No, señor, está hablando de la siguiente generación. ¿Y dónde está la prueba de eso, César? Dice, para vosotros la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día 3,000 personas, únicamente los que recibieron su palabra, 3,000 personas, 3,000 adultos, ni un solo niño, ni uno solo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que únicamente los que fueron bautizados fueron las personas que recibieron la palabra de Dios. Y esto nos deja ver claramente, ¿verdad?, de que no existen niños. Ahora, él nos presentó conspiración, versículos sacados de contexto, pero no existe ni una sola parte de la Biblia que nos pueda demostrar donde diga que hay bautismo de niños. Eso no existe en la Biblia. Entonces, claramente vemos de que mi amigo Arturo Muñoz está totalmente salido. Ahora él nos expone primera de Pedro 3:21, pero primera de 3:21 está hablando de los espíritus encarcelados, está hablando del diluvio, que fue un bautismo que se hizo, que se salvaron 8 personas en la arca de Noé. Entonces se lo estoy diciendo un poco rápido por la falta de tiempo, ¿verdad? No se los puedo explicar. Entonces, ahí claramente no está hablando de un bautismo y claramente dice que no limpia las inmundicias. Claramente no puede limpiar las inmundicias, ¿verdad? Porque es el nuevo inicio que da nuestro Señor, nuestro Dios, a darnos una segunda oportunidad limpiando el pecado, porque la humanidad estaba totalmente destruida dentro del pecado. Entonces no había ninguna posibilidad de que se siguiera manchando, y para darnos otra oportunidad al Señor, entonces hace el diluvio para darle una nueva oportunidad. A eso se refiere el bautismo, a una segunda oportunidad. Por eso no puede limpiar pecados. El mismo versículo, capítulo Pedro 1 lo dice. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, hemos escuchado la refutación con argumentos del hermano César Moncada, y ahora vamos a escuchar a nuestro hermano laico Arturo. Solo permítanme un momento, voy a ingresar al cronómetro para poder llevar bien, ¿vale? Unos segunditos en lo que abro la aplicación y ahorita regresamos.
Pues bien, hemos escuchado esta argumentación de César Moncada y es algo interesante. Igual por la parte del laico Arturo, vamos a escuchar también vamos a ir ya con el tiempo. Es que no les sé esta cosa. Puedo iniciar. Arturo, empieza, yo te voy a empezar el tiempo, ¿ok? Porque sí, y que ¿ok? Listo. Yo te empiezo el tiempo aquí, empieza de ahora ya. Listo. Bien, hermano, mi exposición se basó prácticamente en Sagradas Escrituras, a diferencia de mi oponente, que solamente dio 1, 2, 3, 4 textos bíblicos para argumentar que el bautismo de infantes no es bíblico. Cuatro textos bíblicos. No, yo pensé que en realidad iba a ser totalmente bíblico, a la sola escritura, ¿verdad? Yo pensé que iba a ser un poco más serio, ¿sí? A diferencia de mi persona que di 15 textos bíblicos y me remonté al Antiguo Testamento con relación al pacto, hermanos. ¿Qué puedo refutar yo con estos 4 textos bíblicos? Que prácticamente los 4 textos bíblicos los dije yo y lo argumenté, lo sustenté. Lo que yo voy a hacer y voy a aprovechar y voy a dejar muy enmarcado lo que dijo ahora último en la refuta, en que, bueno, intentó refutarme, ¿verdad? Dice que el bautismo es para las personas que creen. ¿Y quién lo negó? ¿Quién negó que el bautismo es para las personas que creen? Pero lo que él omitió, no sé si fue pues porque le convenía omitir o porque no le convenía, ¿verdad? Efectivamente, era para los que creían, pero ¿quiénes creían? El Padre. Y eso lo podemos ver en el libro de Hechos, ¿verdad? Capítulo 16, versículo 31. Escuchen bien. Ellos dijeron, ¿creen en el Señor Jesucristo? Sí, efectivamente. Señor, tú crees en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Está claro ahí. Y le echaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Sí? Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos. ¿Verdad? O sea, ¿qué más prueba puedo dar, hermanos? Ahora, acá dice, lo que pasa es que tiene que creer. Cuando Cristo fue circuncidado a los 8 días de nacido, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que Abraham, que los padres, tanto María como José de Jesucristo, no eran personas que protestaban ante algo que se les tenía que decir y tenían que realizarse, ¿verdad? Bendito sea María, bendito sea San José, que no dijeron, no, un momentito, no lo circunciden porque el Jesús tiene que crecer y él tiene que saber y él tiene que admitir que en este pacto de la circuncisión... ¿Acaso fue así? No hubo esa tal protesta, no hubo esa tal argumento vano, ¿verdad? Pues lo que nos dice también en la palabra de Dios, no sigamos, ¿verdad? Enseñanzas o doctrinas, ¿verdad? Que anden por ahí. Asimismo, entonces, se ve desde el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, capítulo 17, versículo 7 en adelante, que el pacto que se habla ahí, se refleja en Hechos 2:38, algo que no lo refutó, bueno, no puede refutar, y no refutaría a mí, sino refutaría la palabra de Dios esta noche, y no lo va a poder, claro está, ¿verdad? En el libro del Génesis, capítulo 17, versículo 7, hace la referencia que ese pacto, ¿verdad?, era para Abraham y para su descendencia, para sus hijos, ¿verdad? ¿Acaso habrá protestado Abraham y habrá dicho no quiero? No, ¿por qué, Dios? Espero que crezca mi hijo y vamos a ver si decide él que él sea tu Dios. Vamos a ver si es que él quiere que sea la tierra su herencia.
No, amados hermanos, entonces lo que yo quiero que ustedes entiendan esta noche, amadísimos hermanos, es que tenemos que reconocer que mediante el bautismo, y fíjese bien, y quiero hacer énfasis en esto, mediante el bautismo, ¿qué es lo que nos garantiza? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos garantiza mediante el bautismo? En el bautismo somos, según el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 27, vamos a ser revestidos en Cristo. Mediante el bautismo seremos revestidos en Cristo. Vuelvo y le hago la pregunta, ¿acaso los ministros de Dios, que son los sacerdotes, por qué bautizan a los niños? Porque conocen la palabra de Dios, Gálatas 3:27. ¿Acaso el demonio, Satanás, el opositor, el calumniador, querrá acaso que ese bebé sea revestido? Vamos a poner la lupa, amados hermanos, y con palabra de Dios. En el 28 dice, ya no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay ni varón ni mujer, porque todos vosotros, los que han sido bautizados, sois en Cristo uno. Es decir, el infante, el adulto que se bautice es revestido de Cristo, es en Cristo una sola persona, un solo, es una intimidad única. Eso es lo que Dios quiere. Pero Satanás, el opositor, el calumniador, ese no va a querer que el bebé se bautice. Y obviamente no se va a parecer Satanás, pues no, con no sus cachos y yo, no, se va a presentar de manera bonita. Yo soy el super evangelista, el super profeta. Dios me reveló hoy día de hoy que los bebés no se bauticen. Hermanos católicos, que no le tiemble doctrina de demonio. En el 29 dice, y sois vosotros en Cristo, escuchen bien, ciertamente linaje de Abraham sois. Y tómenle foto a lo último y dice, y herederos según la promesa. Hechos 2:38. Es para ustedes y para sus hijos la promesa, el pacto, ¿verdad que sí? Amados hermanos, entonces pues que no nos vengan a querer sorprender aquí, pues no, que primero el niño tiene que creer que el niño no nació sin pecado. Vamos a darle el pacatazo que el niño no nació sin pecado. Salmo 51, de 5 a 7. Ahí dice que el bebé desde el vientre. Entonces, y por último, vamos, que no existe este salmo. Vamos a ver, el niño no tiene pecado. Cristo tampoco tuvo pecado y se bautizó. ¿Para qué? Para que se cumpliera toda justicia, amado hermano. Acá unos y otros hermanos cristianos, apunten las citas bíblicas. Es importante que ya despertemos de tanta ignorancia, despertemos con sagradas escrituras, ¿sí? Ahora, voy a hacer referencia también a ver, aquí está. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1, 2 y 3. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. 2 veces va diciendo todos, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, en el mar, y todos comieron el mismo alimento. O sea, ¿qué parte del que todos tienen que ser bautizados no entienden nuestros hermanos? ¿O es que cuando dicen todos, entienden sobrenatural menos los niños? ¿Quién sabe? De repente tienen otro tipo de evangelio los amados hermanos. Y por eso, hermano, el día de hoy los invito a que podamos orar, ¿verdad? Para que puedan ya convertirse y entender las Sagradas Escrituras. Y para poder finalizar, recordemos que en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 4 en adelante, dice que hay un solo Señor, un solo bautismo y una sola fe. Hay hermanitos que no son cristianos católicos, que son evangélicos, ¿verdad? Y creen en el bautismo de infantes. Hay una rama que cree que se deben de bautizar a los infantes y hay otra rama que dice que no. Y las Sagradas Escrituras nos dicen que debemos tener un solo Señor, un solo bautismo
y una sola fe, ¿verdad que sí? Ahora, en Romanos 8:16, en Gálatas 4:5, nos hacemos hijos adoptivos, ¿verdad? De Dios. Ahora, va otra pregunta y salta otra pregunta para ya finalizar. Cuando San Pablo, ¿verdad? Estaba con las escamas, dice que fue bautizado inmediatamente. ¿Habrá tenido tiempo de ir corriendo al río o a la piscina a ser bautizado? ¿O es que acaso la palabra de Dios no nos dice que inmediatamente fue bautizado? Entonces, amados hermanos, esperemos que ustedes esta noche se haya hecho de edificación, haya sido pues muy, muy grata esta exposición, ¿verdad? Y que sean ustedes, hermanos, los que esta noche salgan edificados y glorifiquemos la Santa Madre Iglesia y a Cristo Jesús. Gracias. Tengo que anunciarte que, verdad, no quise interrumpir tu tiempo, Arturo, que, verdad, que nuestro moderador, pues, dijo que no puede ya continuar, pero lo tenemos acá, tiene problemas con su internet, así que pues vamos a seguir con el cronómetro, si él puede, puede, si no, pues, vamos a ponerme el cronómetro para que no haya malos entendidos, ¿verdad? A mí me gustan las cosas claras y correctas, ¿verdad? Recuerda que no soy yo el que esté llevando el tiempo, es él. Entonces, para que no pase eso, entonces voy a poner el tiempo en la pizarra, ¿verdad? Y voy a saludar también a los hermanos, ¿verdad? Por respeto que ellos están comentando. Y voy a saludar a Miguel Cano, a Gran Gromo, a Héctor Arriaga, a Luis Ramírez Enríquez y a Miguel Cano. Apologético y a Gabriel Santillán y a Luis Ramírez Enrique. Muchos saludos, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Únicamente les pedimos que siempre comenten con respeto, ¿verdad? Muchísimas gracias a todas las personas que están el día de hoy. No sé si quieres que pasemos a un tiempo de unos 5 minutos antes de las preguntas o pasamos por último a una concepción de 5 minutos para compensar los errores que han habido. Para que veas que... No, sí, no, yo creo que me des un tipito para saludar también a los hermanos, ¿verdad? Bueno, está bien, está bien. Saluda a tus hermanos, tienes la honra de saludarlos a todos ellos. Saludar a los hermanos de Huella Católica, al hermano Max, al hermano Luis, de acá, hay, en nuestro equipo hay 3 Luises, ¿verdad? Un último hermano Luis que es ex pentecostal, le doy muchas bendiciones por el apoyo y el trabajo que se viene realizando. Al hermano también que he visto acá, que es Miguel Cano también, ¿verdad? A todos los hermanos, ¿verdad? Que compartan la transmisión y vamos directo ya a las preguntas, como se había quedado en lo estipulado. Así es, así es. Antes de que comiencen, quiero pedir disculpas y pues muchas gracias por invitarme y pues también disculpas nuevamente porque mi celular está fallando un poco y pues los dejo con su debate y que sea la palabra de Dios quien triunfe. Saludos a toda la audiencia y gracias. Bueno, muchas gracias de todos modos, Luis, por tu haber asistido. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, vamos a seguir nosotros únicamente, ¿verdad? Como no tenemos otra, pues tenemos que hacerlo así. Entonces, vas a tener un minuto para hacer la pregunta. Yo comienzo a hacer la pregunta. Ay, como... ¿Verdad? O sea, yo voy a empezar con las preguntas. Ya está bien, adelante. Ok, perfecto. Mira, dime y contéstame sinceramente, Arturo, el día de hoy, ¿existe algún mandamiento de algún apóstol que haya enseñado, fíjate bien mi pregunta, que haya enseñado o que haya practicado dentro de las escrituras el bautismo de niños? ¿Existe algún pasaje bíblico claro y conciso? Que nos deje el pasaje bíblico, por favor, si lo tienes. Aquí tienes la oportunidad, ¿verdad?, de darnos una respuesta. Esa va a ser mi primera pregunta. ¿Tienes algún pasaje bíblico? Y si lo tienes, por favor, muéstralo para que todos lo veamos. Muchísimas gracias. Esa es mi primera pregunta. Ya. Empieza. Bien.
Creo que acá el hermanito no conoce la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en el libro de San Mateo 28:19, ¿verdad? Nos indica claramente, por tanto, id y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta orden es directa del mismo Cristo, ¿sí? Donde manda marinero, pues no hay más quien más diga, yo quiero esto. No. Si Cristo ordenó ir a bautizar a todas, ¿verdad? Y pues a esto yo argumento las citas bíblicas donde habla Primera de Corintios capítulo 10 versículo 1, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 20, ¿verdad? Hago referencia, creo que ustedes hermanos han sido testigos de todo lo que implica el ser bautizado. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, que el ser bautizado no solamente implica para el cristiano, no solamente implica ya soy, ya me limpié de mis pecados. No, para el verdadero cristiano, ¿verdad? El ser bautizado, ¿qué es lo que implica? Vuelvo y repito, implica el ser revestido de Cristo, implica en unirnos con Cristo y implica el ser herederos de la promesa de Cristo. Eso es lo que implica el ser bautizado. A diferencia de nuestros hermanos que consideran que el ser bautismo es un mero símbolo, es una mera sumergión de agüita, ¿verdad? Y ya lavado y ya, no, para el verdadero cristiano, eso es lo que es el bautismo. El libro de San Mateo, capítulo 28, versículo 19, ahí está su respuesta, que es claramente, vayan y hagan discípulo a todas, y todas es todas. Gracias. Arturo, tienes un minuto todavía. Voy a utilizar 3 minutos de contrarrespuesta, ¿viste? Y tú también utilizas 3 minutos para que tengamos 2 minutos. Está bien, 2 minutos, ok. Está bien, 2 minutos. No vamos a cambiar el debate si no estás de acuerdo, porque quedamos en 2 minutos. Entonces, déjame poner mi tiempo y ahorita te contesto, ¿verdad? Solo, bueno, empiezo. Claramente, mira Arturo, claramente en Mateo 28:19 dice, id y hacer discípulos. Lo primero es hacer discípulos. Entonces, claramente, un niño no puede ser un discípulo, Arturo. Por lo tanto, el versículo que yo te pedí simplemente no existe. No hay ni un solo versículo de la Biblia donde nos diga a nosotros, literalmente, fíjate bien, vamos a ir a bautizar niños o haya mandamiento a bautizar niños. Tú enseñas la doctrina, tú tienes la carga de la prueba, pero ese versículo no existe. No está. Tampoco está en la historia. No hay ni una sola prueba, ¿verdad? Justo L. González nos deja bien claro que no existe ni una sola prueba que algún apóstol haya bautizado niños, ni tampoco dentro de la historia. Eso es totalmente falso. Ahora, mira, fíjate bien lo que te voy a explicar. Como solo tengo 2 minutos, solo te di 4 versículos, porque obviamente no puedo darte más versículos por la cantidad de tiempo que tengo de 10 minutos. Por eso fue que no te mostré más versículos. Obviamente sí tengo muchos versículos para dártelo, pero tú tienes la carga de la prueba de mostrar dónde está el bautismo de niños. Hasta el día de ahora se va a acabar el debate y nunca pudiste mostrar dónde está ese dichoso bautismo de niños imaginario tuyo, porque los versículos que están mencionando únicamente se refieren, y retrocedan el video, apunten los versículos, se refiere únicamente a personas adultas. No hay bautismo de niños. Claramente se necesita la fe para poder recibir el bautismo. Y eso lo dice claramente Romanos capítulo 6, versículo 4. Del versículo 4, 5, 6, 7, 8 te lo explica claramente. Esto está claro en las escrituras. No es algo que puedas torcer o que puedas querer engañarnos a nosotros. Ahora, tú tienes la carga de la prueba, ¿verdad? Yo te demostré claramente que en Hechos 2:41 dice claramente que 3,000 personas se bautizaron. Muchas gracias.
¿Hace las dos preguntas seguidas o intercalado es? Intercalado, tú tienes que hacer tu pregunta ahorita. Bien. Ya. Nosotros sabemos que en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 7, ¿verdad? El pacto se realizaba a partir de los 8 días de nacido, ¿sí? Quiero que me digas o que nos expliques por qué se realizó ese pacto, ¿verdad? Si el bebé no tiene decisión alguna, todavía no está apto para decidir en acceder a ese pacto. Que nos explique, por favor. Bueno, empiezo. Mira, tengo 3 minutos. Claramente, Arturo, lo que nos has expuesto tú en el Antiguo Testamento ha hablado de una incursión, pero en lo que tú estás diciendo de la circuncisión, pero lo que tú estás exponiendo aquí era únicamente practicado a los niños. ¿Y qué me puedes decir de las niñas? ¿Verdad? Entonces, date cuenta que lo que estás diciendo no puedes comparar el bautismo con esto. ¿Por qué? Porque la simbología de las escrituras habla de un nuevo nacimiento, de esa representación simbólica de muerte y resurrección en Cristo Jesús, lo cual no puede un niño hacerla, no puede hacerlo. Entonces, el antiguo pacto no lo puedes trasladar al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento nos habla a nosotros, fíjate bien, nos está hablando de qué? De una nueva vida en Cristo Jesús. Esto lo dice claramente la Biblia. Ahora, como te decía, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, está hablando que el bautismo limpia pecados, pero está hablando de las personas de Noé, en el tiempo de Noé, que aquellas 8 personas se salvaron por agua. Entonces, ha sacado de contexto los versículos, como te digo, y en Hechos capítulo 2, versículo 41, habla de adultos, 3,000 personas bautizadas, Arturo, 3,000 personas, ni un solo niño. Los que recibieron su palabra fueron bautizados, por lo cual está totalmente refutado, ¿verdad? Ese versículo que no lo puedes utilizar. Tampoco puedes utilizar Mateo 28, 19, porque ahí dice, ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando morimos, Arturo? Cuando se mete la persona, muerte, y cuando sale, resurrección. Estamos haciendo una simbología representando, haciendo pública. ¿Por qué? Porque el bautismo se da espiritualmente. Tito capítulo 3, versículo 5. Espiritualmente, la renovación y regeneración es espiritual en el Espíritu Santo. Entonces tú te puedes hacerlo público, pero si tú no te has arrepentido de tus pecados, pues simplemente nunca eres lavado de los pecados. ¿Por qué? Porque tú tienes que recibir ese perdón a través del arrepentimiento, a través de la fe. La fe te produce arrepentimiento y te arrepientes de tu pecado y recibes el perdón. Pero esa es la manera como funciona ahora. Un bebé no necesita arrepentirse porque él pertenece al reino de los cielos, Arturo. Por eso es absurdo bautizar a un niño. Ahora, la Iglesia Católica ha mantenido el bautismo de niños porque es un negocio que le deja millones de dólares. Fíjate bien, tu país ha sido afectado mucho con el catolicismo, porque el catolicismo es eso, es un negocio. Entonces, date cuenta que lo que estamos exponiendo, tú no puedes jugar con los sacramentos de Dios, con los mandamientos de Dios, no puedes poner una cosa nueva a lo que Dios tiene estipulado en las Sagradas Escrituras, porque no existe ni un solo versículo donde nos mande a bautizar niños. Bueno, muchísimas gracias. Arturo, tienes 2 minutos para contrarrespuesta. Bien, listo. Ustedes lo escucharon, ¿verdad? Ustedes lo escucharon. Se le hizo una pregunta y comenzó a hablar de que la iglesia roba, comenzó a hablar cosas que no es el tema y es una clara desesperación, ¿sí? Por parte de mi oponente al no tener argumentos y comenzar a distraer al oyente, al que está observando, por otros temas. Pero regresemos al tema. Mi pregunta fue, ¿por qué el niño, verdad, el recién nacido fue circuncidado? ¿Por qué yo le hice esta simple pregunta?
fue simple la pregunta, porque quería ver hasta dónde llegaba su respuesta. Él dijo que es necesario arrepentirse, es necesario tener fe para ser bautizado. ¿Acaso el niño habrá tenido fe? ¿Acaso el niño habrá querido? Y vayamos al texto bíblico para que vean lo que implica, ¿verdad? En Génesis 17:7, lo que implica esa circuncisión. Estableceré un pacto, ese pacto de Hechos 2:38, ¿verdad? Entre tú y tu descendencia, sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios. Ese pacto que implica que sea su Dios y la descendencia después de ti. Te daré a tu descendencia después de ti la tierra que morarás, esa tierra prometida. O sea, el pacto, circuncisión, ¿verdad? ¿Qué te da? Que sea tu Dios. Te daré la tierra nueva, ¿verdad? Yo seré tu Dios y guardará mi pacto y tu descendencia por las generaciones, ¿verdad? Este será mi pacto y guardaréis, ¿verdad? A tu descendencia será circuncidado todo varón. Efectivamente, aquí solamente, y lo dije en exposición, aquí solamente habla esta circuncisión para el varón. Sí, pero ya, y no ha podido refutar, y ya Gálatas capítulo 3, versículo... Está bien, pensé que era 3 minutos. Está bien, discúlpame, me pasé, pensé que era 3 minutos. Tú me preguntas a mí. Sí, yo voy a hacer una pregunta a ti. Te voy a hacer, déjame solo poner el tiempo para que... bueno, mi pregunta es la siguiente. Como no pudiste contestar la primera, espero que esta sí la puedas contestar. Fíjate bien. Como no tienes ni una sola prueba del bautismo de niños, ni un solo versículo, ¿nos podrías decir qué utilidad me puede dar a mí el bautismo de los niños? ¿Para qué sirve? Listo. Lo acabo de decir. Yo en realidad, amados hermanos, para los que nos están escuchando, un saludo para la hermana Ana, María, Miguel. Lo que le acabo de decir, ¿cuál es lo que le garantiza no solamente al niño, sino al que se bautiza? Gálatas capítulo 3, versículo 27. Esa es la garantía que te da el bautismo, ¿sí? ¿Cuál es ese bautismo? Nos revestimos de Cristo, ¿verdad? Somos linaje de Cristo, herederos de la promesa, ¿verdad? Esa es la consecuencia que da el bautismo, ¿sí? Simplemente Gálatas capítulo 3, versículo 27. Y aprovechando mi exposición, ¿verdad? Aprovechando mi tiempo, ¿verdad? Para cerrar la idea. Entonces, el bautismo, ¿verdad? El bautismo, el cual yo hacía mención de Génesis 17:7, ¿verdad? Efectivamente, solamente era para el hombre, pero ya cuando Cristo vino aquí a la tierra, clara fue la información hacia los apóstoles, hacia los ministros, ¿verdad? A los embajadores, ¿sí? Que son los sacerdotes, embajadores, ¿verdad? En San Mateo 28:19, ya no era solamente para los hombres, sino, por lo tanto, id y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a todos, a todos. Ahora, él me increpó que en el libro de San Mateo dice que primero hacer discípulos. Claro, efectivamente, en el libro de San Mateo, ¿verdad? Estaba escrito hacia los judíos convertidos. Y el libro de Marcos se le escribió a los paganos y el mensaje era diferente. Por si no lo sabe mi oponente César Moncada, y que esta noche ya se enteró, ¿sí? Es por eso que habla de diferentes contextos, ¿verdad? Uno hacia el pagano, ¿sí? Que no está convertido, y otro hacia el judío que ya está convertido, ¿sí? Es por eso. Ahora, él me dice que yo no di ninguna prueba bíblica. ¿Cómo que no, señor? Libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, ¿sí?
nos dice claramente, ellos dijeron, cree en el Señor Jesús, efectivamente, tú, Arturo Muñoz, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, tú y tu familia. Gracias a Dios que en ese momento, ¿verdad? La persona que le dijeron esto no fue protestante. Dijo, no, un momentito, mi hijo, no, porque tiene que esperar a que crezca. Gloria al Señor, que no fue así. Gloria al Señor, que en ese momento no se protestó y dijo, amén, mi familia, sirvientes, hijos, nietos, todos se bautizaron. Gracias. Tengo una última pregunta, creo que ya se terminó, ¿no? No, falta la refutación y falta mi pregunta. Faltan los 2 minutos de mi refutación. Exacto, y mi pregunta. Exactamente, sí. Y ahí, después y ahí sigue tu termina. pregunta. Y ahí termina todo. Una aclaración para que no nos confundamos, ¿sí? 2 minutos tengo, ¿ok? Sí, 2 minutos. Ok, perfecto. De acuerdo. Solo apaga tu micrófono, por favor, ¿sí? Para que no escuche el eco. Empecemos claramente. Bueno, mi amigo Arturo, lo que nos he puesto el día de hoy, no pudo mostrar. Mi pregunta fue concisa. ¿Para qué sirve el bautismo de niños? No pudo decir nada, sino que divagó, se fue por las esquinas, pero no pudo exponer cuál es la función del bautismo de niños. No tiene ningún tipo de función. Y te fuiste por otro lado. Ahora, los versículos que tú me hablas, como dije, Hechos capítulo 16, versículo 31, dice, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa, cree. Fíjate bien, en el caso que tú quieras tomar la palabra creer, primero está la fe. En el mismo versículo, totalmente tú no lo puedes utilizar porque la salvación es individual por medio de la fe. Ahora, tú no puedes decir que un niño se puede salvar porque el niño ya está salvado. Y nuestro Señor Jesucristo agarró a un niño y lo puso en el medio y diga, mira, si no nos hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, la inocencia de un niño, lo hace absuelto del pecado. Entonces no hay, el niño no necesita ni bautizarse, ni nada, ni pagar por pecados, porque ya es salvo, ya está salvo. Entonces es absurda simplemente el bautismo de niños. Te lo expliqué claramente porque nuestro Señor Jesucristo lo dice. A ellos pertenece el reino de los cielos. ¿Qué pecados van a pagar o qué pecados se van a limpiar? Si delante de Dios pertenece el reino de los cielos a ellos. Entonces quedas completamente refutado con tu exposición, claramente que dice que se hacen discípulos en Mateo 28, 19. Así es que claramente no pudiste demostrar durante todo el transcurso del video, del debate, a dónde está el bautismo de los niños, porque eso no existe, es un invento. Justo L. González también nos dice, y los padres de la iglesia, muchos de ellos también lo dicen, que no existe el bautismo de los niños. Así es que quedas completamente refutado, por falta de tiempo no te los puedo leer, pero queda completamente refutado, Arturo. No existe el bautismo de niños. Muchas gracias. Tu Bien. última pregunta. Mi pregunta. Como dice el señor César Moncada, en muchos de sus videos, ustedes lo han escuchado, que él viene de los primeros cristianos, él es defensor de la sana doctrina. Vamos a remontarnos en el año 253, en el concilio de Cartago, ¿sí? Que me menciones algún cristiano evangélico pastor que se haya opuesto cuando dictaminó y ordenó que se bauticen a todos los infantes. Que nos des un hecho histórico, una evidencia fidedigna donde se haya levantado un cristiano de tu congregación, ¿verdad? Y haya protestado y haya dicho, esto es mentira porque la palabra dice esto. Que nos mencione. Pongamos la lupa, hermanos cristianos católicos, si hace mención de al menos uno. Adelante. Moncada, tu micrófono, estás un poco nervioso, prende tu micrófono. Ahí, adelante.
Bueno, vamos a empezar. Claramente, ¿verdad? Arturo, lo que nos ha puesto aquí, pues a mí me da risa, sinceramente. Dije que ya estoy nervioso. Bueno, eso sí me da, es risible, de verdad da risa, ¿verdad? Arturo, tú tienes la carga de la prueba durante el transcurso y jamás nos ha podido demostrar, fíjate bien, que existe el bautismo de los niños. Ahora, tú tienes la carga de la prueba, eso es una falacia. Lo que me estás preguntando, ¿dónde dice, dónde está prohibido? O sea, que no tiene que decir que alguien, la Biblia no lo tiene que decir, ni alguna persona lo tiene que decir. Tú tienes que demostrar porque tú tienes la carga de la prueba. Tú enseñas la doctrina, tú la enseñas. ¿Dónde dice la Biblia que yo no debo fumar? Entonces, el hecho de que no diga la Biblia o que no lo haya dicho algún padre de la iglesia o no lo haya dicho, sí lo dijeron, mira, por falta de tiempo no te lo puedo mostrar, pero si hay padres de la iglesia que te han demostrado, la Didache incluso lo dice. La epístola de Bernadette, fíjate bien, del año 120 al 130, lo dice claramente. Dice, porque tal significado bienaventurados son los que ponen su esperanza en la cruz y descienden al agua. Está hablando de personas adultas. Mira, la apología de Aristóteles del año 125 después de Cristo también nos dice a nosotros lo mismo. Respecto, habla de personas adultas. Mira, te estoy hablando de la antigüedad, ya que tú quieres que te muestre datos históricos, claro que te puedo mostrar. La enseñanza de los apóstoles también del año 80 al 100 después de Cristo también habla únicamente de personas adultas, no habla de niños. No hay ni una sola prueba. No hay. No existe el bautismo de niños. Únicamente la enseñanza es dada a personas adultas, a personas adultas. No habla, no hay bautismo de niños. No existe. Justo L. González te lo dice claramente, él dice que no hay bautismo de niños, que no hay ninguna prueba de bautismo de niños, ¿verdad? Por la falta de tiempo no te puedo mostrar algunos artículos que tengo aquí, ¿verdad? También lo dice, ¿verdad? Hay muchos padres de la iglesia, pero ahorita no te los puedo mostrar, ¿verdad? Justino Martín también del año 114 al 164 también. Justino Martín dice que el bautismo de niños no existe. Únicamente él habla en su apología, fíjate bien, habla de bautismo de adultos. Entonces, lo que tú estás poniendo el día de hoy, pues simplemente no tiene ningún fundamento ni histórico ni bíblico, ni fue practicado por los apóstoles, ni existe algún mandamiento donde diga vayan a bautizar niños. Eso no existe, no está en la Biblia. Tú no pudiste demostrar el día de hoy, fíjate bien, que existe ese bautismo, porque tú tienes la carga de la prueba. Ahora te digo, tú tendrás que aceptar que existe un caballo verde. Claro que no, ¿verdad? Muchas gracias. Tienes 2 minutos, Arturo. A ver. Dale. Bien, hermanos. Ustedes han visto. Comenzó a decir que es una falacia. Una pregunta tan de un simple humano mortal. No la pudo contestar. Imagínense si viene pues otro tipo de personas de verdad y le hagan una pregunta, ¿no? Que muchas personas retan al padre Luis Toro, pero si no pueden con este humilde siervo, imagínense, hermanos. Ahora, yo hice mención a San Irineo en el año 140, ¿verdad? Donde pues habla contra las herejías, libro 2, capítulo 2, y defiende que el bautismo es a los niños, adolescentes, viejos, ¿verdad? E infantes. Orígenes en el año 180 también hace mención y defensa. Ahora, yo le dije de manera explícita, mi pregunta, que me haga mención de algún cristiano que se haya opuesto en el concilio de Cartago en el año 253. ¿Lo mencionó? Comenzó a mencionar filósofos, pero mi pregunta fue puntual. Si una pregunta puntual no la pueden entender, ¿cómo pueden entender las Sagradas Escrituras?
y peor aún, interpretarlas en un libre albedrío, cuando la misma Biblia condena interpretarlas de un mismo libre albedrío. Unos, por ejemplo, bueno, no me voy a salir del tema, pero creen diferentes doctrinas, ¿verdad? Entonces, a lo que yo quiero mencionar, amados hermanos, una vez más, recuerden que el libro de Gálatas nos hace mención de que el bautismo nos reviste, ¿verdad? Nos hace linaje de Abraham y nos compromete en la promesa de ser herederos del reino de los cielos. Eso es lo que la Santa Madre Iglesia les viene a enseñar esta noche. Recuerden que el opositor, el demonio, ¿verdad? No va a querer que bautices al infante, porque él conoce las Sagradas Escrituras, y las Sagradas Escrituras nos indican de que toda criatura, toda persona bautizada se reviste de Cristo. Eran 2 minutos nada más. Sí. No, está bien, de unos segundos más, está bien. Sí, ya está. Sí, era para que me cortes, pero bueno, no me cortaste nada, yo seguí. Adelante. Te propongo que si quieres dar unos 5 minutos, podemos dar unos 5 minutos ya de conclusión. Si no quieres, pues terminamos. Ya, porque tengo que volar. Ya se había quedado. Era para que tú me cortes, César. Yo te lo dije detrás de cámaras, hay que cortarnos porque después nos lleva y ya, bueno, adelante. Okay, ya perfecto, para la despedida. Perfecto. Entonces, despídete y pues yo voy a despedir el canal como soy el dueño del canal. Perfecto. Listo, hermanos. Bueno, muchísimas gracias aquí al señor César Moncada por estar en su canal. Nos ha tratado muy bien, me he sentido muy cómodo, ¿verdad? Aclaro también y la oportunidad que nos da también de poder retransmitir este video, ¿verdad? Con el mismo título, sin alteración, sin nada, ¿verdad? Por Huella Católica. Sí, agradezco también por la hospitalidad, me he sentido cómodo, vuelvo a repetir, en este canal. Saludo a los hermanos Miguel Cano, Luis Ramírez, ¿verdad? Al hermano Max, ¿verdad? A la hermana Ana, a todos los hermanos que nos han visitado. De igual manera doy mis para que puedan también seguirme en Laico Arturo Muñoz, ¿sí? Muchísimas gracias, César Moncada. Gracias. Bueno, sin más que decir, pues darle gracias a todas las personas que han estado presentes, ¿verdad, Luis? Aunque no nos pudo moderar, ¿verdad? Y pues era su primera vez, pues disculpe el público, ¿verdad? Por los inconvenientes que han habido. Este debate, ¿verdad? Se dio improvisado, fue improvisto así, de repente. Entonces, iba a ser en otro canal, pero bueno, hubo problemas y no pudimos hacerlo y entonces decidimos hacerlo aquí para las personas que estaban esperando el debate. Primeramente, darle gracias a todas las personas que estaban, a Salvador Barragán, le mando saludos a mi hermanito, Dios te bendiga, Arnold Portillo, al hermano Elmer Scott, le mandamos saludos al pastor Eduardo Gutiérrez, al pastor Manuel Solís, le mandamos saludos a los hermanos, ¿verdad? A Cristian Izquierdo, le mandamos saludos a Joel Moody, le mandamos saludos a los hermanos que han estado el día de hoy apoyando, ¿verdad? De alguna manera este canal y, ¿verdad? Y cada persona puede retransmitir el canal, ¿verdad? Retransmitir el debate, perdón, y no hay ningún problema siempre y cuando, ¿verdad? No sea manipulado ni editado, sino que sea puesto claramente como es. Lo pueden poner en otro canal, no tengo ningún problema en eso, ¿verdad? Él tiene el derecho de retransmitir el debate. Eso no me molesta a mí en lo más mínimo, ¿verdad? Únicamente no poner títulos despectivos ni despreciativos por respeto al público, tanto católico como evangélico, ¿verdad? Y pues darle muchísimas las gracias a las personas que han estado el día de hoy. Vamos a saludar a las personas, ¿verdad? Miguel Cano, ¿verdad? A Luis Ramírez Enrique, ¿verdad? Ana María también, Casubón, ¿verdad? Si estoy pronunciando bien el apologético, ¿verdad? Que anda por aquí siempre. Y a todos los hermanos que se van a conectar, pues les mando saludos, Dios les bendiga. Le mandamos saludos a Héctor también, a Héctor Arriata. Si estoy pronunciando ahí el nombre de él, ¿verdad? Eso lo pronuncio más en inglés. A Miguel Cano, al apologista, ¿verdad? Barragán, que ya lo hemos mencionado, y a todas las personas que se van a conectar. Muchísimas gracias a todos ellos. Dios les bendiga grandemente. Compartan el video.
Suscríbanse al canal y dejen sus comentarios siempre con respeto. Bendiciones para todos. Yo no voy a decir nada del video, del debate, ¿verdad? Únicamente voy a darle saludos a todos. Muchísimas gracias a ti, Arturo, por estar el día de hoy. Yo les bendiga grandemente. Será hasta el próximo video, al próximo debate, y luego vamos a hacer un enlace explicando ya el bautismo, ¿verdad? Dentro de esta fotografía que yo compartí el día de hoy con mi exposición. Muchísimas gracias a todos y Dios les bendiga grandemente. Bendiciones para todos. Pulgarcito para arriba.